No sé si a vos te habrá pasado, Ricardo, que a poco de levantar la vista cuando uno transita por la ciudad, llama poderosamente la atención gente joven que o tiene alguna dificultad para caminar, o viene con un bastón, o viene con un trípode o con un andador. Secuelas de probablemente un accidente cerebrovascular muy jóvenes, ¿no? A edad muy temprana. Sí, y una pregunta que seguramente caerá en la mesa hoy para hablar con nuestro invitado es: ¿hay más ahora? Antes no nos dábamos cuenta. ¿Es una enfermedad más de este momento por el contexto social? Pero bueno, estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Así es. ¿No? Doctor Musacchio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Encantado de estar. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Es una impresión nuestra que ahora miramos un poco más, nos llama la atención, o esto ya venía ocurriendo de antes? Hay una doble lectura de todo esto. En realidad, por la cantidad de población que ha ido aumentando y por el aumento de la tecnología que permite que nosotros podamos detectar a tiempo algunas enfermedades, hay mucho más de lo que uno pensaría. Nuestro abanico ahora se ha ampliado a la gente más joven. Claro, esto quizás es lo que llama la atención. Claro, porque aparecieron cosas nuevas, por ejemplo, sin ir más lejos, el estrés. El estrés, la falta de actividad. Hay un estudio en el año 2016 o 2015 en Estados Unidos, hicieron en la Universidad de Massachusetts un estudio con la gente joven que hacía trabajo estresante en una computadora con diríamos, muy bajo entrenamiento, sin actividad. Sedentaria. Sedentaria. Entonces descubrieron que tenían un 24% más de posibilidades de tener un accidente cerebrovascular, 24%, nada más y nada menos, que alguna persona que tenía otro tipo de trabajo menos estresante y que podía hacer un poco de actividad física. Y eso es lo que deriva en que estemos viendo gente joven. Deriva en eso, en que estemos viendo gente joven, la aparición de las drogas, que son algo relativamente nuevo, no es nuevo total, pero está mucho más masificado, claro, diríamos. El consumo al menos. El consumo al menos, que lo veíamos allá por la década del 90, empezamos a ver arteritis y accidentes cerebrovasculares por problemas arteriales, ¿no? Por drogas. Osvaldo decía en la apertura algo que la verdad que él confesó su desconocimiento y yo me enteré preparando esta entrevista, que es la segunda causa de enfermedad en nuestro país. Es la de muerte, perdón. Sí, señor. En nuestro país, algo así como cada 4 minutos, 5 minutos. Bueno, ahora se modificó, ¿no? Hay la nueva estadística de la que hablábamos el otro día. Claro, lo que pasa es que son números viejos, a lo mejor son números de 5 o 6 años atrás. Ahora dicen que cada 9 minutos. La idea que uno tiene, no te podés actualizar en esos números porque uno no hace estadísticas, pero se hablaba de que había 140.000 muertos por accidente cerebrovascular en nuestra República Argentina. Digo, entonces es correcto decir que el ritmo de vida de este momento, más propias decisiones, no es la causal, pero ha significado un aumento cuantitativo importante. Sí, hay un aumento en realidad importante porque ha aumentado, diríamos, el grupo etario. O sea, antes eran las personas de mayores de 50, ahora no, ahora tenemos gente joven. Nos tocó hace poco, un par de años, un chico de 17 años, o sea, con un accidente cerebrovascular isquémico por una arteritis. Hay dos tipos de ACV. Sí, hay dos tipos. Dos grupos claros, ¿no? Un isquémico y el otro es hemorrágico. O sea, el 20% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. Se rompe una arteria y produce un coágulo dentro del cerebro o se rompe una malformación congénita, como es un aneurisma o como es una malformación arteriovenosa o algún otro tipo de malformación vascular en el cerebro. Ese es el 20%. El 80% son isquémicos. O sea, isquémico significa que hay un coágulo que está dando vueltas en la circulación y se enclava en una arteria. La tapa la arteria. Si la arteria es muy importante, es mucho más grave. Esa zona se queda sin circulación, sin oxígeno, sin glucosa, sin nutrientes, sin nada. Es como le pasa al corazón.
Nada más que el cerebro, la neurona se muere y no se recupera nunca más. ¿No se recupera nunca más? No, nunca más. Hay zonas dicen que hay zonas del cerebro que sí que podés recuperar, pero parcialmente. O sea, vos, a ver, si te tapas una arteria cerebral media, te das un infarto de medio cerebro y yo creo que no recupera más nada. ¿Y cómo se procede una vez detectado un ACV, ¿no? Vamos primero a la primera parte. ¿Cuáles son los síntomas para detectar que se está que no somos médicos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta Por si ejemplo, alguien de la hemorragia siempre produce dolor de cabeza intensísimo, porque la sangre produce gran irritabilidad en las meninges si es un aneurisma, y si no, la presión que genera el formarse un coágulo dentro del cerebro hace como un tumor, produce dolor de cabeza y vómitos. Eso es lo más importante. El isquémico no. El isquémico te da un foco motor. O sea, por ejemplo, empezás con una parálisis o una semiparálisis o no poder movilizar un brazo o una pierna, o podés tener un trastorno del lenguaje si te tomó el hemisferio dominante, o podés empezar a ver mal la mitad de un campo, o podés tener un vértigo o súbito, o un cuadro confusional, o tener una disestesia, o sea, una falta de anestesia, de sensibilidad en un hemicuerpo. Siempre de un lado. O se te tuerce la cara y tengo que ir a hacerme ver, o se te pierde la visión en un ojo. Entonces es muy variado el síntoma, pero ante esto que acabo de nombrar y que aparecieron algunas cositas, ese es un video que están pasando, que lo hicimos junto con el Ministerio de Salud, que es un video muy bueno con los síntomas y todo lo demás. Así es. Y bueno, una vez detectado, sabemos que tenemos entre 4 y 6 horas como máximo para poder resolverlo el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es formar a la gente o a informarle a la gente que esto es algo parecido a un accidente cerebrovascular. Y si tiene una duda, lo tiene que llevar igual, inmediatamente. No tiene que esperar la ambulancia. Es preferible que después en el centro médico le digan, miren, sí, bueno, es una cefalea grave. Acá es preferible pecar de exagerado que de dejado, ¿no? Totalmente. Entonces lo llevas en un taxi, en tu auto, en la moto, en lo que venga que lo puedas llevar. Lo único que tiene que tener, y que siempre decimos, es no tocarlo, solamente que respire bien. Nada más. Lo llevas al centro, bueno, estamos con un proyecto, después me voy a acordar, pero llevarlo lo más rápido posible para tener un diagnóstico. El diagnóstico es una tomografía. A veces en la tomografía no hay hemorragia, no sangró. O si sangró es otra cosa, o sea, es un ACV hemorrágico, pero si no sangró es un ACV isquémico, inmediatamente tenés que llevarlo a angiografía para estudiar los vasos y dónde está tapada la arteria. Y hay tratamiento, o sea... ¿Es tratamiento medicamentoso o se interviene? Se interviene no, se pone lo que actualmente se llama fibrinolisis mecánica, porque se usan como un rulero, o sea, vos lo metés al rulero con un catéter que viene apretado adentro del catéter, después lo liberás donde está el coágulo, se libera el stent, diríamos como un stent, es un stent retriever se llama, entonces se mete entre el coágulo y después lo sacás abierto, lo sacás y sacás el coágulo completo. Entonces esa es la técnica nueva, porque la fibrinolisis que se hacía con métodos químicos producía hemorragias y eran mucho más las complicaciones que tratar de destapar la arteria. Y después hay también accidentes isquémicos porque hay una arteria arteriosclerótica que por ahí se terminó de tapar. Entonces también lo produce. Y bueno, hay tratamiento también para eso. Se le pone un stent en el cerebro. O sea, pones un stent, dilatás la arteria y volvés a tener circulación. Pero tenemos horas, porque si no... el tiempo es oro. El tiempo es oro, porque se crea una zona donde el centro fundamental se va a transformar en un infarto, y una zona de penumbra que queda como que es mucho mayor el infarto que se va a provocar. La barrera hematoencefálica, que es una barrera celular entre la circulación y la célula propiamente dicha, es como que empieza a paralizarse, y después de esas horas, si vos recanalizás el vaso, la barrera se pone paralítica y permeable, entonces entra la sangre y se hace una hemorragia y una chancha. En esto que estamos hablando, digamos, nosotros como ciudadanos, más que como periodistas, estamos tratando de ver cómo estar alertas frente a la segunda causa de muerte en el país. Sí. Digo, hay también prácticas cotidianas nuestras
que pueden ayudar a que se produzca una ACV más allá del ritmo de vida. Digo, por ejemplo, la alimentación. Cada vez que hablamos de un tema sanitario hablamos de mayor número de obesidad en Por eso nuestra te sociedad. decía, a ver, yo te voy a nombrar por orden alfabético. La hipertensión arterial. Bien. Antes de la hipertensión arterial uno tendría que hablar de lo que es la mochila genética que tenemos. Nuestros papás, nuestros abuelos, de qué fallecieron, qué le pasó. Mucha gente que es vascular te va a decir, sí, tenemos un 50% de herencia de esos problemas vasculares. Ah, el abuelo se murió del cerebro, hizo un derrame. No, mi papá se murió de un infarto de miocardio. No, el otro se murió también, se le tapó una arteria y no sabemos si se murió. Si es así, debiéramos estar más alertas. Si es así, es mucho más alerta. 50%, te tenés que ir al médico a hacerte una evaluación, cómo están tus arterias carótidas, cómo están tus análisis, no ser obeso. La hipertensión arterial está en todos lados, diabetes. La diabetes te mastica las arterias, así digo yo, pues te las destruye, te las endurece. La obesidad, los trastornos en los lípidos, obviamente, en el colesterol, en los triglicéridos, la vida sedentaria, el estrés, las drogas, el alcohol, el cigarrillo. Todo eso conforma un grupo de cosas que se llama el síndrome metabólico. Hay que reducirlo al mínimo, ese síndrome metabólico, para no tener tanto riesgo. Y bueno, medicarse. Los tratamientos posteriores de rehabilitación permiten que uno vuelva otra vez a estar al 100%, quedan secuelas, Primero, es la primera causa de invalidez en el mundo. O sea que el accidente cerebrovascular deja secuelado a muchísima gente, que lo saca de la sociedad, lo involucra dentro de la familia, a la cual le provoca un trastorno tremendo, y lo saca del circuito social, diríamos, deja de ganar dinero, y a la seguridad social le sale una fortuna, además, porque es un rehabilitado por siempre. Depende del grado de lesión que quede una ACV, va a ser un secuelado grave, un secuelado leve o un secuelado moderado. Siempre va a necesitar rehabilitación. Siempre. Siempre. Si queda secuelado, va a necesitar rehabilitación siempre. Salvo que sea algo mínimo, que haga circulación colateral y que vos decís, bueno, o lo lograste salvar con el tratamiento. Que a eso apunta el tratamiento del stroke o del cerebral agudo, de la isquemia. Por eso te digo que tenemos pocas horas. Esas pocas horas son para destapar las arterias. ¿El 107 está preparado para una emergencia de este tipo? Yo diría que el 100 todavía no. Estamos con un... a ver. Pero si yo le presenté, recién decía, llévele una moto en, sí, en yo el te auto. Lo digo. Entonces, la gente ¿qué no debería del tener 107. 107? No, el médico del 107 tiene que estar preparado para saber, a ver, es como que es una organización que todavía no está hecha. Ajá. En muy pocos lugares del país yo conozco en Buenos Aires una privada y a nivel en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, público. Nosotros queremos ser también una de las unidades de stroke dentro del país. Yo le llevé un proyecto cuando el ministro era Miguel González, y ahora se lo llevé a Andrea Uboldi, a la ministra, y estamos a salir. Ya la ministra le dio la orden de que sí, vamos a hacerlo en el hospital público, junto con una fundación que nosotros tenemos que se llama FUCAC. Y bueno, es cuestión de organizarlo solamente. Todo está, la infraestructura, los médicos, la gente para aprender, hay que poner los protocolos. Claro. Nada más. O sea, tenés que hacer esto, la comunicación directa. No es poca cosa ante la posibilidad de sectores barriales que a veces no tienen cómo llevar a la persona. No. Si llaman al Y el 107 seguro, claro, tiene que llegar cuanto antes. Claro. O sea que tenés que tener las ambulancias estratégicamente distribuidas como para que llegue en el momento, lo antes que pueda. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, le agradezco infinitamente. Que poderme expresar, qué sé yo, poderle contar un poco a la gente. Sí. Pero en este caso es un servicio casi indispensable. Indispensable. Estábamos con una idea, nosotros, a través de la Fundación, de ir a las cabeceras departamentales a dar charlas. Empezamos ahora, hace 15 días atrás, fuimos a Tostada. Invitados por el intendente, fuimos a dar una charla para la comunidad.
Gracias por venir, doctor. Gracias a Establecemos la ustedes. segunda pausa. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya volvemos.